El modelo en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente ha experimentado un cambio radical en las últimas décadas. Esta relación con el paciente se había ajustado siempre a un modelo paternalista, el cual generaba ciertas obligaciones y expectativas en ambas partes. Este modelo desechaba las opiniones y las preferencias del paciente, porque si eran diferentes a las del médico, solo podía provenir de la ignorancia científica del enfermo o de la supuesta debilidad moral que la enfermedad conlleva. Pero en el siglo XX el modelo paternalista comenzó a transformarse en un sentido más autonomista. El modelo autonomista respeta las preferencias y las opiniones individuales, porque asume el pluralismo moral y tolera las diferencias en los juicios de valor. Los individuos ejercen su autonomía tomando decisiones libres sobre su salud y su vida. Es así que se creó un ideal nuevo que consiste en la promoción de la autonomía del paciente, el cual obliga a informar al enfermo y a incorporar sus preferencias en la toma de decisiones. Concepto y medida del paternalismo médico. El paternalismo en general es cualquier trato a los individuos que se asemeja al que mantiene un padre con sus hijos. El paternalismo médico puede ser definido como la tendencia a beneficiar o evitar daños a un paciente, atendiendo a los criterios y valores del médico antes que a los deseos u opiniones del enfermo capaz de decidir. El paternalismo médico tradicional se había guiado siempre por los principios de favorecer y no perjudicar, los cuales hoy son llamados principios de beneficencia y de no maleficencia. Estos principios siguen siendo válidos, pero ahora la diferencia es que debe ser el paciente quien estime lo que constituye su propio bien. Una medida del paternalismo médico. En la actualidad se afirma que el paternalismo es indebido cuando se ejerce sobre un enfermo capaz de decidir. El problema es que el dictamen sobre la incapacidad de un enfermo depende a su vez del grado de paternalismo del médico, de modo que un médico va a reconocer tantos más enfermos incapaces cuando más paternalista sea el mismo. Por ello es conveniente disponer de un criterio de medida del grado del paternalismo del médico. Una medida del grado del paternalismo médico puede ser el porcentaje de sus propios enfermos a los que él mismo no considera capaces para tomar las decisiones o maduros para recibir todo tipo de información. Justificación antigua del paternalismo médico. En la antigüedad se consideraba a todo enfermo moralmente incapaz, porque se creía que la enfermedad perturbaba el juicio moral. Se suponía que el enfermo tenía una condición moral similar a la de un niño y que era por tanto incapaz de ser prudente. De este modo, la mejor opción era obedecer al médico. Esta infravaloración del enfermo se apoyaba en la teoría médica de las cualidades morales dependen del temperamento del cuerpo. Galeno había dicho que el alma es esclava de la complexión moral del cuerpo. Es por eso que las faltas morales eran consecuencia de una mala complexión moral, como lo que acompañaba a las enfermedades. Etapas históricas de superación del paternalismo. El paternalismo de los médicos ha experimentado una evolución histórica en etapas. Paternalismo duro o infantil. Abarcó desde los orígenes de la medicina griega hasta el siglo XVIII. Estuvo inspirado en la relación que mantiene el padre con sus hijos más pequeños y fue recomendado por todas las grandes figuras de la medicina y de la moral. Galeno en el siglo II afirmaba que es necesario no omitir nada que sea provechoso para el enfermo. Además, es necesario que el enfermo obedezca al médico y que no sea indulgente con su propia voluntad. En el siglo XIV, Henry de Montainville quiso elevar el rango de los cirujanos por el procedimiento de hacerles semejantes a los médicos. Y él decía que los pacientes deben, en todo lo que conciernen a sus enfermedades, obedecer a los cirujanos y no deben oponerse a sus operaciones o a sus consejos, pues esto además degrada. Paternalismo moderno o juvenil. Estuvo vigente desde el siglo XVIII hasta 1965 en Estados Unidos y se inspiraba en la relación del padre con sus hijos adolescentes. Aquí solo se informaba al paciente cuando no se trataba de algo grave y solo se le dejaba decidir en algunos casos siempre que su decisión coincidiera con la del médico. En este marco, Thomas Percival proclamó unir la ternura con la firmeza y la condescencia con la autoridad, de modo que muevan la mente de sus pacientes a la gratitud, el respeto y la confianza.
Finalmente llegamos a la etapa autonomista, en donde apareció un modelo autonomista inspirado en el libre consumidor de servicios, de modo que el paciente puede exigir que lo atiendan a sus deseos. En Estados Unidos, las declaraciones paternalistas empezaron a desaparecer en 1957, aunque el paternalismo no quedó oficialmente eliminado hasta la revisión del Código de Ética de 1980. El consentimiento informado y las declaraciones de derechos de los enfermos son expresiones de la nueva mentalidad autonomista. Aquí se acepta en general que el paciente debe participar en la toma de decisiones y debe poder decidir de acuerdo a sus propios valores y prioridades. Este es el derecho que reconoce el consentimiento informado. Pero también se dice que es necesario armonizar el derecho del enfermo con el compromiso que tiene el médico de buscar siempre el mejor beneficio de su paciente. Ahora les vamos a hablar sobre el desarrollo histórico del autonomismo. El reconocimiento de la autonomía de los individuos es el resultado de un proceso histórico de larga duración que ha venido afectando a las sociedades occidentales desde comienzos de la Edad Moderna. Durante las edades antiguas y media, el arquetipo ideal de todas las relaciones humanas era vertical, y cuando éstas pretendían ser óptimas, se inspiraban en la relación del padre con sus hijos. En la Edad Moderna apareció una nueva necesidad de libertad, motivada en alguna medida por el desarrollo del comercio y la producción artesanal. Vamos a tener aquí que la religión fue el primer ámbito que impugnó los modelos paternalistas. La Reforma Protestante insistía en el libre examen de las Escrituras, rechazaba los intermediarios, cuestionaba las jerarquías eclesiásticas y negaba la autoridad papal. Como consecuencia de todo ello, acabó instaurándose la tolerancia religiosa y moral. El siguiente ámbito que conquistó la autonomía fue el del trabajo, en el que se abolieron los gremios y apareció la libertad sindical y de contratación. El último reducto del paternalismo ha sido la medicina, puesto que ha sido muy reciente cuando los pacientes han comenzado a reclamar el control de la información y el control de la decisión. Ahora les vamos a hablar sobre la fundamentación teórica del autonomismo. La filosofía moderna desde la Ilustración ha defendido la libertad del individuo para disponer de su propia vida sin depender de voluntades extrañas. John Stuart Mill suministró influyentes argumentos a favor del autonomismo en 1859, en el que afirmó: la única libertad que merece este hombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro propio camino, en tanto no privemos a los demás del suyo. El mismo J.S. Mill maneja unos argumentos que, aplicados a la medicina, continúan siendo citados por casi todos los defensores actuales del autonomismo. En la cita decía: la única finalidad que justifica el ejercicio del poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar el daño a otros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es justificación suficiente sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu. El individuo es soberano, on liberty. Dentro de los fundamentos actuales de relación con el paciente, tenemos que para describir la relación médico-enfermo se han empleado diversas metáforas: la del sacerdote, el padre, el maestro, el general, el capitán de un barco, el técnico, el comerciante y el burócrata. También se ha dicho que la relación médico-enfermo sigue distintos modelos: la retención entre amigos, entre socios, entre firmantes de un contrato, los contrayentes de un compromiso o los negociadores de un compromiso. El primer modelo tenemos el modelo paternalista o sacerdotal, en el cual afirma que hay valores objetivos que el médico debe promover con independencia de las opiniones del paciente. En este modelo, el médico es el tutor del mejor interés del enfermo. Como segundo tenemos al modelo informativo, técnico o autonomista. Piensa que el paciente tiene valores propios preestablecidos y que elige de acuerdo con ellos tras conocer la información objetiva. El médico aquí solo es el técnico experto que conoce los hechos y se abstiene en materia de valores. Como tercero tenemos al modelo interpretativo, en el cual considera que el paciente también necesita aclarar sus valores mal definidos y resolver sus conflictos. Ante ello, el médico es el consultor y consejero, cuya función es interpretar, apoyar y aplicar las preferencias del paciente. Como cuarto tenemos al modelo deliberativo. Asume que el paciente está abierto a la revisión, hallazgo y desarrollo de sus valores. El médico es entonces el amigo o el maestro que delibera conjuntamente sobre los valores más adecuados.
Se dice que la relación médico-paciente que parece más recomendable está basada en el modelo deliberativo. En este modelo respeta la autonomía y los valores del paciente, sin caer en el relativismo y la indiferencia. Asume el hecho psicológico de que los individuos rara vez tienen totalmente predeterminados y cerrados sus propios valores e implica al médico en una labor de descubrimiento y de realización del auténtico beneficio para el paciente. Actual de la toma de decisiones médicas, las decisiones eran tomadas exclusivamente por el médico, atendiéndose a los principios que hoy se llaman de beneficencia y de no maleficencia. Sin embargo, en el presente las cosas han cambiado. Uno, para respetar la autonomía del paciente, se ha abandonado el paternalismo médico, se practica el consentimiento informado y se incorporan los valores del paciente. Y como dos, tenemos que para buscar el bien del paciente se ha replanteado el concepto de indicación médica. Ahora se piensa que las decisiones deben estar centradas en el paciente y que la decisión ya no está centrada en el médico. De esta forma, tanto el objetivo como los medios diagnósticos y terapéuticos deben ser el resultado de un consenso. La toma de decisiones debe ser participativa y las decisiones son tomadas conjuntamente entre el médico y el paciente. Dentro de lo que es la objeción de conciencia, tenemos que algunas peticiones de los pacientes pueden entrar en conflicto con los valores personales de algún profesional. En ese caso, se ha dicho que el médico puede acogerse a lo que se llama a la objeción de conciencia. Dentro de lo que es el concepto de la objeción de conciencia, es negarse a obedecer la ley o las órdenes de una autoridad superior porque violan las convicciones morales propias. En el ámbito de la medicina es la negativa a cumplir un cometido profesional asignado o permitido por la ley, exigido por algún reglamento o protocolo o impuesto por las autoridades legítimas. En la antigua Grecia fue famosa la objeción de Antígona ante el impedimento de la orden de no enterrar a su hermano y la objeción de Sócrates ante la injusticia de los 30 tiranos. En el cristianismo antiguo, los mártires cristianos objetaban ante la idolatría del culto al emperador, y más recientemente algunos profesionales han objetado a ciertos ordenamientos liberales en relación al aborto, la sedación terminal, la donación de órganos y la retirada de sondas o aparatos. La objeción de conciencia, sin embargo, no se debe confundir con la desobediencia civil, que es cometer un acto que viole alguna ley con la intención de cambiar la ley. Ejemplos contemporáneos de desobediencia civil fueron los de Tolstoy, Gandhi y Martin Luther King, entre otros. Dentro de la justificación de la objeción y respecto a la conciencia, tenemos que los argumentos de los objetores han variado bastante. Tradicionalmente habían tenido un carácter más religioso. En este sentido, San Pablo o Santo Tomás la aplicaron sobre todo a los preceptos religiosos básicos como la idolatría, mientras que el protestantismo radical la circunscribió al servicio militar. Las funciones y las concepciones de la conciencia. La conciencia nos convierte en seres morales y nos define como individuos únicos. La consecuencia puede ser concebida como la entidad sobrenatural, voz de la divinidad, según los cuales los seres pueden ser juzgados, facultad natural, capacidad que se otorga al conocimiento de las leyes naturales, conocimientos educativos que incluyen principalmente lo que son los padres y los educadores, y también lo que son las normas y convivencias sociales, resultado de la sociabilización en una cultura determinada, libertad para el manejo prudente de los valores que nosotros vamos a utilizar para tener una debe respetar la conciencia por dos pasos. El primero es por el bien del individuo, su libertad y su integridad, su coherencia y su autorrealización y su autoestima. El segundo es el bien de la sociedad. La vida social sería interminablemente conflictiva si los individuos no tuvieran conciencia y tendrían que limitarse a la libertad de los individuos mediante correlaciones. Desde un punto de vista, los principios de la justificación del respeto depende de cómo se conocía la conciencia y del valor intrínseco que se le concede. Se considera principalmente como entidad sobrenatural al respetar principalmente lo que son los sujetos imperativos
absolutos, y también lo que son la facultad natural. El privilegio es fundamental para una obligación superior a leyes positivas, como una liberación del manejo. Regulación de la objeción de la conciencia. Aceptar la objeción de la conciencia en todos los casos y situaciones posibles conllevan a dos tipos de problemas. El primero es que contradicen el principio del ordenamiento jurídico. Las leyes promulgadas y las autoridades legítimas establecen con carácter necesario, forzoso las normas y los fundamentos sociales. La segunda es que pueden entrar en conflictos con derechos o intereses relevantes de otras personas. Los daños producidos a otros tienen que tener en cuenta para que pueda llegar a una consecuencia. Es muy deseable, por lo tanto, que en la regulación de la objeción de la conciencia se involucren principalmente lo que son las instituciones, las autoridades administrativas y en sí los propios afectados. Se podría regular entonces la objeción de conciencia entendiéndola como un conflicto problemático entre valores más bien que un conflicto dilemático entre los derechos. Para poder resolver éticamente los problemas, para plantear la objeción de la conciencia se deben ponderar los siguientes considerados. El material de la objeción es más aceptable en los materiales más polémicos como el aborto y la eutanasia. Las circunstancias que hacen más o menos difícil sustituir al objetador, hay que ver si hay suficientes profesionales que no objeten y si los centros de referencia están demasiado lejos, estos o están saturados o están insuficientes. Y como último tenemos a la magnitud del daño producido por alguien por denegar el servicio, por ejemplo por daños físicos, psicológicos, morales y económicos. La comunicación de la verdad al paciente. La plena comunicación de la verdad al enfermo es una práctica que ha comenzado a generarse hace poco tiempo. Tradicionalmente los médicos hablaban de ocultar la verdad a sus pacientes. Parecía que había hecho de las suyas la excepción de Platón, quien consideraba justificable la mentira solo para los médicos y los políticos. Él planteó lo siguiente: si la mentira es útil, debe de ser reservada a los médicos, y si es adecuado para algunos hombres mentir, estos serían para los gobiernos del Estado, para el beneficio en sí del Estado. Entonces, en 1961, los médicos estadounidenses declararon que no revelaban el diagnóstico. Las actuales encuestas de opiniones revelan que la mayoría de los pacientes prefieren ser informados de la verdad, aunque los familiares de ellos se han ido por detrás en este proceso y todavía prefieren ocultar la verdad en bastantes casos. Conviene, pues, ellos examinan o dan el argumento de los pros y los contras de decir la verdad al paciente, para que ellos puedan tomar una decisión. Los argumentos utilizados para no decir la verdad a los pacientes. Los médicos tienen el llamado privilegio terapéutico para no dar información que pueda afectar negativamente el curso de la enfermedad. Es decir, la verdad tiene efectos demasiado angustiosos, pudiendo provocar la desesperación e incluso el suicidio al paciente. La revelación de la verdad puede atemorizar y hacer que el paciente deje los tratamientos propuestos en sí por el médico. Conocer la verdad y darse cuenta de las limitaciones teóricas y prácticas que tiene el médico privan al paciente de efectos placebos que suministran la esperanza y la confianza. Los enfermos no son capaces de comprender la información adecuadamente. En sí, los pacientes no desean tener informaciones negativas o que sean en sí malas noticias para ellos. Argumento a favor de decir la verdad. Los enfermos necesitan información veraz para ejercer su autonomía y participar en las decisiones, y en medicina hoy en día se respeta a los enfermos y se reconoce su autonomía. La veracidad es una manifestación de confianza y lealtad en las relaciones humanas.
hace posible además las promesas y los compromisos que se da principalmente entre el médico y el paciente con respecto a lo que él tiene. La verdad tiene buenas consecuencias, mejora el vínculo con el paciente, aumenta el cumplimiento de los tratamientos prescritos y puede reducir las quejas del dolor y la ansiedad. La mentira tiene consecuencias indeseables, quita la confianza y la cooperación y dificulta el cumplimiento del tratamiento en el paciente. Por todo esto, hoy en día se piensa que la verdad es un derecho que tiene el paciente, aunque es un derecho al que el enfermo puede renunciar voluntariamente para delegar a un familiar con el propósito de que el médico le informe todo a él. El deber de informar. En la actualidad se reconoce que el médico tiene el deber de suministrar al paciente toda la información relevante que éste solicite. Ocultar la verdad a un enfermo se considera una postura paternalista que no puede justificar, salvo en circunstancias excepcionales. El mentir al paciente hace que éste adopte y no tome decisiones a su futuro y sobre sus creencias. Buscar el momento, el lugar y la forma adecuada para hablar con el enfermo, suministrándole la información que él requiera recibir, precisamente ni más ni menos. Permanecer posteriormente al lado del enfermo, ofreciéndole apoyo continuo y asegurándose que no abandone el tratamiento. Bueno, en cambio en la intimidad, en la historia, la palabra intimidad en el idioma español se usó en la literatura religiosa de los siglos XVI y XVII para designar el lugar más recóndito del alma, donde se produce la secreta comunicación con Dios. En el siglo XVIII, el término se secularizó y pasó a ser aplicado a las relaciones amorosas. No fue hasta el siglo XX cuando llegó a ser reconocida como derecho humano en todas las legislaciones y constituciones políticas. Con este derecho se intentaba proteger la vida privada de las personas, el domicilio, la correspondencia, el honor y la reputación. Pero durante el Renacimiento ocurrieron ciertos sucesos que hicieron posible la idea moderna de lo privado. Estos fueron el intervencionismo creciente del Estado moderno, que suscitó como reacción un fortalecimiento de la esfera privada y de la idea de su inviolabilidad. En cambio, la difusión de la lectura gracias a la imprenta, aquí la lectura permitía hacerse una idea propia del mundo y adquirir conocimientos particulares, que se potenció así la reflexión solitaria y personal. Y por último, las nuevas formas de religiosidad moderna, que aquí una piedad más intimista que propugnaba la oración privada, el libre examen de las escrituras y una relación más directa con lo divino. Como sabemos, la intimidad es el ámbito privado en el que los individuos controlan su propia vida y gestionan sus propios valores libremente, sin injerencias de personas no deseadas. La palabra intimidad designa de un ámbito reservado propio de una persona o grupo, mientras que la privacidad es un préstamo tomado del inglés, que se va a utilizar como un sinónimo del anterior. Aquí vamos a tener los tres niveles de intimidad: un nivel físico, un nivel informacional y un nivel decisional. Un nivel físico que es violado cuando alguien es tocado sin su consentimiento o es observado en su vida privada. En la asistencia sanitaria, la intimidad física va a obligar a respetar el entorno del paciente y a solicitar su autorización para explorar o manipular su cuerpo. Un nivel informacional, aquí en cambio va a existir el control que se tiene sobre la información que trata de uno mismo. En el ámbito sanitario, la intimidad informacional va a ser el núcleo de la confidencialidad y el secreto médico. Y por último, el nivel decisional, que aquí ejerce la autonomía para tomar decisiones que se repercuten sobre la propia vida privada sin producir daños a otros. En cambio, en la importancia de la intimidad, los argumentos a favor de la intimidad pueden ser encontrados en los más diversos campos, como es la etología, que es el estudio del comportamiento animal, que enseña a todas las especies superiores a tener comportamientos de búsqueda de intimidad. Así muchos animales luchan por la defensa de un territorio, mantienen conductas de evitación y aislamiento, o establecen asociaciones exclusivas con ciertos congéneres. En cambio, en la antropología, todas las culturas humanas han concedido siempre al individuo algún grado de libertad frente a las intromisiones de los demás, si bien es cierto que varía bastante lo que cada cultura se considera íntimo y la manera de protegerlo. Luego tenemos la historia de las mentalidades, que aquí revela que en todos los periodos históricos existen ideas y actitudes sobre la intimidad, que se va a mantener una evolución continua. En cambio, en la psicología,
muestra en primer lugar que la intimidad es indispensable para el desarrollo psicológico y la maduración personal. En segundo lugar, va a ser una condición para que puedan establecerse relaciones significativas con otras personas. Y en tercer lugar, hay que pensar que en la intimidad adquirimos conciencia de nuestra identidad personal. En la sociología, las interacciones sociales precisan un cierto grado de autorrevelación y autoocultamiento. El actor social suministra claves de sí mismo para hacer posible la interacción, pero al mismo tiempo oculta lo bastante para no ser enteramente predecible. La política, el respeto a la intimidad de los individuos, es uno de los fundamentos de las sociedades libres y democráticas, mientras que los regímenes totalitarios vigilan y controlan a sus ciudadanos. En la ética, los actos humanos auténticos se originan en la intimidad de la persona. Por eso la intimidad convierte al individuo en agente moral, y el valor moral de un acto solo puede juzgarse verdaderamente desde la intimidad de su autor. En la religión y espiritualidad, las alusiones literarias a la intimidad suelen referirse a ellas como el aspecto más sagrado del ser humano. En la literatura mística señala la intimidad como el lugar de encuentro con Dios. En la filosofía, la libertad, la creatividad, la responsabilidad y la capacidad de dar un sentido elegido a la propia vida solo son plenas cuando se ejercen autónomamente, sin censura ni coacción. En cambio, en las leyes van a establecer la intimidad como un derecho básico y va a ser fundamento de otros derechos. El derecho a la intimidad va a ser el valor primordial que tiene la intimidad para las personas, que obliga a reconocerlas como un derecho fundamental. Este derecho fue recogido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, lo cual nos decía que nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su domicilio o su correspondencia, ni de daños a su honor o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones o daños. Y también el derecho a la intimidad fue reconocida por la Constitución Española de 1978, la cual nos decía que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de la propia imagen. En cambio, en la ética, la intimidad va a ser un valor muy importante que debe ser protegido en principio, con independencia de sus balances de costes y beneficios. Sin embargo, podría suceder que el valor que otorgamos a la intimidad sea desproporcionado. Además, debemos reforzar excesivamente la intimidad para producir resultados indeseables para la sociedad o para los mismos individuos. Recordemos algunos inconvenientes posibles, como puede ser promover el aislamiento, la incomunicación y la hipocresía, debilitar la solidaridad entre las personas, hacer más vulnerables a los individuos y amparar el fraude y el delito, por permitir ocultar ciertos datos. Finalmente tenemos la confidencialidad, que va a ser un instrumento de protección de la intimidad, que tiene un valor adicional en la medida en que sirve para promover otros valores, como puede ser la confianza, la seguridad, la amistad y el respeto, o por proteger a otros derechos, como puede ser la igualdad. Es también un valor que debe ser respetado en cualquier relación humana, por las siguientes razones: cuando existe una obligación general del no perjudicar, el compromiso o lealtad en ciertas relaciones o asociaciones, ya sea conyugales o laborales, y es necesario para desempeñar ciertas profesiones como abogados y médicos. El secreto médico. El secreto médico es el deber de mantener oculta la intimidad del paciente y no revelar datos confidenciales para fines distintos a la asistencia sanitaria, mientras el paciente no lo autorice, su vida esté en riesgo o se encuentre en riesgo la vida de terceras personas. Actualmente, el deber del secreto corresponde como un derecho del paciente a la confidencialidad, pero esto no siempre fue así. A lo largo de la historia, el secreto profesional ha pasado por 3 fases. Fase 1. Deber profesional unilateral. El comienzo de esta fase puede verse en el juramento hipocrático, que comprometía al médico a mantener en secreto la vida de los pacientes, pero era el médico quien decidía qué cosas debían permanecer secretas. Fase 2. Deber correspondiente a un derecho del paciente. Actualmente la confidencialidad fue reconocida como un derecho e impone al médico que debe ser un secreto. Fase 3.
Obligación institucional y colectiva de proteger los datos sensibles. Esta es una forma ampliada de entender el secreto, porque los sistemas informáticos de registro y almacenamiento de datos permiten acceder a la intimidad del paciente por otras vías y obligan a extremar las precauciones e imponer normas a todos los niveles de asistencia sanitaria. Valor del secreto médico. El secreto profesional tiene un valor añadido porque promueve importantes bienes específicos. Hace posible una relación terapéutica eficaz basada en la veracidad y la confianza. Facilita el registro escrito de historias clínicas fidedignas y completas. Promueve otros valores como confianza, seguridad, amistad y respeto. Asegura la protección de otros derechos, igualdad, la no discriminación. Evita ciertos males como pérdida de empleo, seguros y oportunidades o daño a la reputación y al honor. Pero también puede tener algunas consecuencias negativas, como lesión de la utilidad general y del bien público, daño a terceros, amparo del fraude y el delito. Por eso, el secreto médico no debe amparar los casos que favorezcan fines indeseables o delictivos. Ética del secreto médico. Los requerimientos del secreto médico nunca han sido considerados absolutos. Las siguientes circunstancias pueden justificar sus excepciones. 1. El paciente da su consentimiento. 2. Cuando es en claro beneficio objetivo del paciente y resulta imposible solicitar su consentimiento o no es aconsejable por razones médicas. 3. Obligación legal. En caso de enfermedades de declaración obligatoria, maltrato a niños, ancianos o discapacitados, agresiones sexuales, lesiones, abortos ilegales, muertes sospechosas. 4. Requerimientos judiciales. Efectuado por un juez que instruye en un proceso legal. 5. Protección de terceras personas a las que el paciente tiene intención de perjudicar o agredir. 6. Riesgo para la salud pública o el interés colectivo. Enfermedades que ponen en riesgo a otros. Actividades terroristas delictivas. 7. Investigación o docencia debidamente autorizada. Regulación del secreto médico. La profesión médica siempre se ha sentido obligada a guardar en secreto la intimidad del paciente. Es así que desde la antigüedad expresa, dentro del juramento hipocrático, una antigua tradición. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba divulgarse lo callaré teniéndolo por secreto. La acción del secreto médico ha sido reconocido posteriormente al juramento hipocrático, incluida en la Declaración de Ginebra de 1948, que continúa afirmando que respetaré los secretos que se me han confiado. Las profesiones médicas han reafirmado siempre el deber del secreto médico. No obstante, pueden suscitarse momentos en los cuales sean sujeto de investigación judicial y puedan solicitar datos en los cuales el profesional deba eximir el secreto médico. Regulación legal. El objetivo de las normas legales es lograr el máximo nivel de protección de la intimidad de los individuos. El secreto médico adquirió protección legal por primera vez en el Código Penal Napoleónico francés promulgado en 1810 en el artículo 378. Posteriormente a esto, muchos estados han ido promulgando leyes de protección del secreto profesional. Tal es así que en 1978 la Constitución española anunciaba una ley que debería limitar el uso de informática, que dice así: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. En 1982, un 5 de mayo, la Ley Orgánica considera ilegítima la revelación de datos privados de una persona o familia conocido a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela. En 1986, la Ley General de la Sanidad dice:
que todos los enfermos tienen derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público. En 2002, finalmente, la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente obliga a los centros sanitarios a adoptar medidas oportunas para garantizar la confidencialidad de los datos referentes a la salud de las personas y elaborar normas y procedimientos que garanticen el acceso legal a estos datos. Nuevas exigencias del secreto médico. La antigua relación médico-enfermo quedaban preservadas siempre que el médico, al igual que el confesor, no divulgara lo que sabía. Actualmente, la asistencia médica es suministrada por un equipo de profesionales que necesitan compartir informaciones, lo que se ha llevado a ampliar el antiguo concepto de secreto médico. Ya no basta con asegurar que el médico va a guardar los secretos, sino que se necesita reglamentar el acceso a todas las vías por las que cualquiera podría invadir la intimidad del enfermo. Antiguamente la pregunta era ¿cómo mantener en secreto lo que sabe el médico? Ahora las nuevas preguntas son ¿cuáles son los datos sensibles que se debe resguardar? ¿A quién se debe ocultar? ¿En qué medida? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué procedimientos de salvaguardar? Y para esto encontramos nuevas respuestas, que son implantar las normativas y reglamentos para almacenamiento y recuperación de la información del enfermo, delimitar el contenido a resguardar y los procedimientos a salvaguardar, reconocer un nuevo derecho del paciente a conocer, controlar y solicitar las rectificaciones oportunas a la información registrada que se refiere el mismo.